Por lo menos desde que yo entré nunca se cuestionó dar equity. Es como tipo, somos una startup, damos equity. Que les gusta la idea de mostrar que emprenden o de pensar que emprenden versus el emprender en sí. Hoy arrancamos otro episodio de entrevista de tecnología informal. Vamos a entrevistar a Schenkel, como está en Twitter, a Damián, que trabaja en OutZero. Yo lo conozco mucho por Twitter, lo veo ahí tuiteando sobre AI, MCPs, un poco de todo, un poquito del trabajo que está haciendo. Y bueno, tenía ganas de invitarlo al podcast para realmente que cuente un poco su historia. Y también quiero ahondar un poco en OutZero, que yo la conozco hace mucho tiempo, pero no conozco la historia de adentro. Así que bueno. Bienvenido al podcast y bueno, hacete una pequeña autointroducción. Bueno, muchas gracias primero por el invite. Va a estar bueno, ojalá que la gente lo pueda disfrutar. Mi nombre es Damián Schenkelon, a.k.a. Schenkel. Como decís, en tech, digamos, estoy trabajando, tengo la suerte de estar trabajando hace bastante. Cuando salí de secundaria arranqué y estuve primero en una empresa llamada Southworks, que muy buena, muy buenas prácticas. Tuvimos la suerte por trabajar mucho para Microsoft, ahí aprendí un montón. Ahí lo conocí a Mati, que es el CTO de OutZero, así que, de nuevo, él fue mi primera entrevista en Southworks, así que lo conozco hace 17 años, algo así. Y después nada, tuve la pasantía chica en Microsoft, no me quise quedar a vivir allá, decidí volver y ahí fue cuando volví que arranqué en OutZero y tuve la suerte de arrancar haciendo con un muy de equipo mucho del core del product, después poder crecer al equipo de ingeniería y ahora ya hace unos años haciendo más la parte de investigación y desarrollo, y ahí es un poco donde vienen estos tweets de AI y MCP. Justo, bueno, es un hot topic, pero es un topic que estamos laburando en serio, digamos, para aplicaciones. Así que nada, eso es un poco lo que hice así profesionalmente. Bien, bien. Bueno, ya me tiraste un par de puntas que yo no sabía, que Matías Wolowski, ¿no? Eh, Trabajaba en Southworks, o sea, vos estudiaste ingeniería en la UBA, ¿no? Yo estudié en la UBA, sí. Y de ahí se te apareció, buscaste trabajo y llegaste a Southworks. Contame un poco cómo fue esa primera elección de trabajo, porque no es una startup, ¿no? Que es lo que iba a venir después. ¿Cómo fue? A ver, en realidad yo arranqué, yo arranqué a trabajar a los 17, o sea, antes de empezar la facultad, digamos, o sea, en los 17, antes de empezar el CBC empecé a trabajar, tuve suerte. Yo fui a una secundaria que se llama ORT, muy buena para mí y muy conocida en la parte de sistemas. Y, y de ahí, cuando salís, muchas veces tenés ofertas de algunas empresitas. Justo tenía una amiga que el hermano trabajaba acá en Southworks y estaban buscando gente. Tuve la suerte de que estaban buscando gente. A ver, yo sabía algo de la secundaria. Acá había gente muy buena. Que hay mucha gente que es conocida. Bueno, Mati es conocido. Está, por ejemplo, Johnny Alife, que trabajó en Mural. Ahora, bueno, ahora está en Southworks, ¿no? Y hay un montón de gente muy buena que quizás nadie conoce de nombre o poca gente conoce de nombre, pero había mucha gente muy buena y hay gente que todavía está allá. Y tuve la suerte de que fueron lo suficientemente inconscientes para contratarme, porque la verdad que sabía muy poco, pero bueno, tenía muchas ganas de aprender. Y nada, y ahí empecé a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Eh, Estudiar y trabajar. Vos decís 17, ¿empezaste a trabajar en la secundaria o Terminé la secundaria y empecé a trabajar. para qué te contrataron? ¿Cuál fue tu primer rol? Y lo que hacíamos era un lindo equipo. De hecho, bueno, mucha gente de esa trabajó en Auxero y ahora y todavía trabaja algunos. Hacíamos soporte para algunas bibliotecas, ¿no? Serían libraries en inglés, pero famoso bibliotecas en castellano de Microsoft para hacer aplicaciones. En ese momento había 4 o 3, una Composite Application Block, pero que era para aplicaciones WinForms, como hacías Enterprise WinForms Application, digamos, Composable, Smart Client Software Factory, Web Client Software Factory. O sea, la gente que hizo Net se va a acordar de estas cosas. Y después, bueno, fueron agregando más Prism, etcétera. Y nada, arranqué en ese equipo de soporte y aprendí un montón, porque aprendí un montón de cosas de productos de él, aprendí un montón de comunicación, pues nuestros clientes eran gente del equipo de Microsoft que hacía estas bibliotecas, estaban afuera y aprendíamos cómo reportarles y cómo manejar el estatus, cómo crear nuevas funcionalidades, cómo soportar a los users. Así que la verdad que fue un muy buen punto para arrancar y nada, pues como fui cambiando de equipos ahí,
Pero nada, en ese momento, por lo menos, ahora no tengo contexto, ThoughtWorks era un gran lugar para trabajar. Era como un trabajo de application development. ¿En qué lenguaje trabajaban? Y primero era más una mezcla de soporte y como si fuera library or framework development. No teníamos haciendo las apps, hacíamos como el framework o la librería que te ayudaba a otros hacer apps. Bueno, ya tuve la suerte de arrancar en DevTooling del principio. Era casi todo net, C Sharp, algunas cosas Visual Basic. Y después ya cuando empezó la parte de Web Client, estaba en su momento ASP.NET. Había empezado algunas cositas ahí de JavaScript más tarde. Arrancó también WPF y Silverlight más para otras cosas que se después, llamaba Prism. Así que nada, tuvimos bastantes cositas ahí de nombres legacy, digamos, ahora. Hyper Enterprise. Pero es Hyper Enterprise. Y Sí, sí, sí. A ver, era todo Microsoft, o sea, era para Microsoft, todo tecnología Microsoft. Lo que pasa es que hay pocas startups que usan Microsoft y menos en ese momento, ¿no? Ahora tenés quizás más que podés correr en más plataformas, en ese momento no existía. Y de trabajar ahí en ThoughtWorks, o sea, me imagino que llegaste a Microsoft a través de una oportunidad de ahí, porque lo de la pasantía me interesa. No, o sea, yo no me acuerdo dónde había visto, la postearon, no me acuerdo si me llegó como un mail, pero genérico de cosas que llegaban, ya hay pasantías. En ese momento, y todavía obviamente hay Google, Microsoft, había una más y me estoy olvidando. Bueno, nada, había como una o dos más que hacían. Yo venía trabajando con Microsoft, o sea, en ese momento había más odio a Microsoft, me parece, de la gente que no lo usaba. Pero nada, yo no lo tenía. Y nada, decidí aplicar, tuve la suerte de quedar. Y fui a trabajar allá 3 meses en el equipo que hacía lo que se llamaba SQL Azure, que era como la base de datos SQL de ellos, corriendo en la nube. O sea, yo en Southwark tuvimos mucha experiencia bien temprano con todo lo que era Azure y la nube, porque muchas de las cosas que sacaba Microsoft, nosotros ayudábamos quizás a hacer la demo de la conferencia para developers que hacían, o ayudábamos a hacer en SDK o lo que ellos llamaban los Hands-on Labs. Y nada, fui, trabajé ahí, la verdad que estuvo buena la experiencia. Lo que más me gustó fue trabajar en un producto, y un producto cloud. La reunión que me volvió a la cabeza fue como que pedí permiso para ir a la reunión que hacía como tipo no sé, Quarterly Operational Briefing, no sé cuál era el nombre, que era que se juntaban como los jefes de los diferentes equipos a ver cómo había sido el tema de customers, cómo había estado el tema de reliability, latency, todas las métricas. Y lo que ahí me terminó de hacer el clic es yo con la consultoría hago cosas, a ver, tengo muchas oportunidades re divertidas, el equipo es bueno, recuerdo interesante, pero nunca termino de meterme deep en un producto y verlo madurar a lo largo del tiempo y como que el nivel de challenge en un momento cuando haces la aplicación y la handofeas a otro o la library y la handofeas a otro, como que termina. Y yo quería el siguiente nivel y ahí fue cuando empecé a pensar, che, quiero hacer producto. ¿Y cómo fue el proceso de entrevistas para para esa pasantía? El proceso de entrevistas, creo que había mandado tipo un mail, tipo por qué quería y el CV. Después hice una entrevista corta, creo que fue en las oficinas de Microsoft acá, como más con un mini filtro. Y después nos mandaron, eso fue medio quilombo, pues nos mandaron a Chile, tipo un día y entrevistabas ahí, porque como que traían a toda gente de toda Latinoamérica. Em, La verdad que fue un garrón, porque yo tenía que estar, no sé, a las 9 de la mañana ahí, el vuelo llegaba ya a las 7, entonces nada, dormí 3 horas, fui sin dormir, llegás ahí, me bañé, salí corriendo para la entrevista, llegás sin dormir. O sea, en ese aspecto como estaba bastante handicap. Pero nada, en ese momento ahora, yo tuve la suerte también de poder, en la facultad, tuve cátedras de algoritmos que enseñaban muchas de las cosas que se tomaban en esa entrevista. Después terminé, digamos, siendo así ayudante de honorem. Entonces leí un par de veces un par de los libros de esos porque, a ver, son cosas que para mí sirve saber, pero no sirve preguntar en una entrevista. Y te tomaban todas esas. ¿Te La tocó una del live coding algoritmo, de algoritmos, tipo todo, Dynamic el Programming? dynamic programming, live coding, whiteboard, cómo haces si un calendario tiene intersección de no sé qué, cómo haces para encontrar esto, sí, todas, todas, todas. Hubo una que fue difícil, que creo que no la hice toda bien, pero más o menos bien, que era tipo, ¿cómo crearías un custom memory allocator en C, ponele? No, a mí me gustaban justo mucho esas cosas, entonces como que más o menos tenía idea de por dónde venía. eh,
Ahora, yo he tomado entrevistas, nunca tomé esas cosas. Para mí el whiteboard coding te da como señal incorrecta. Puede ser que te dé sí alguien que no, alguien que sí. Esa es mi opinión. Vamos a Quizá- hablar de eso, ¿eh? Está en la lista de preguntas, hablar de Dale, a procesos de full. entrevista. Así que eso es un Y tema que nada, me bueno, interesa. a ver, lo bueno también es que puedo decirlo porque cuando las tuve las pasé. Excelente, Nada, excelente. Eso es exactamente lo que digo yo. Vos podés criticar todo lo que vos quieras porque la pasaste. Así que vos podés tener totalmente mi blessing de decir no sirven para nada. Podés totalmente no, decir pero eso. para mí peor, porque si no sirve para nada la tirás seguro. Acá te puede decir que no a alguien que sí. Y te puede decir que sí a alguien que no. Y eso es lo peor para mí. Si no sirviera, sería fácil de tirar. El problema es que tiene mucha varianza para mí. Imagínate en este caso, literal, vos tenías pibes de entre 20 y 23 años, no importa exacto la edad, y llegabas sin dormir a un día en que tenías 4 entrevistas seguidas de, no sé, en el momento era 1 hora. Nadie trabaja, o sea, sí, trabajas así cuando quizás saliste la noche anterior y estás cansado, pero no es la forma de conseguir el mejor rendimiento de alguien y menos en una entrevista de algo recontra concreto. ¿Entendés? Como que imagínate el false positive rate y el false negative rate que tenés en esa entrevista en particular. Tengo muchas opiniones de esto. Sigámosla, ahora que estamos con esta. ¿Y qué le recomendarías a Microsoft para ese puesto que vos tuviste que haga la entrevista? O sea, ¿cómo deberían haberla hecho en tu opinión? Primero, lo más fácil, o sea, considerar la hora de los vuelos. Si vos vas a llevar a los official, ahora, ¿cuál es el tema? Ellos tenían tipo, ahora, en Microsoft en ese momento, no sé cómo era ahora, como vos tenías que hacer un curso para poder entrevistar, qué sé yo. Lo primero es básicamente, fíjate que la gente llegue y esté bien dormida. Eso Porque, seguro. Es un tema bueno, puta, operativo sí, también. sí y no, porque también te da una idea de la persona que lo está organizando. Ahora, ¿cuál es el mindset de la persona que lo está organizando, no? Che, esta gente va a ir y va a hacer las entrevistas, ese es el proceso y los meto. O sea, cuando yo entrevisto a alguien, trato de evitar vallas, o sea, el ruido, digamos, ¿no? El Claro. ruido más grande para mí ahí es la cantidad de horas que durmió la mayoría de la gente que fue. Eso Bueno, seguro. yo concuerdo, pero yo creo que puede ser una negligencia, pero no está hecho así por diseño. No es que dicen, quiero esto. Yo te digo, me pasa del otro lado con los candidatos. Hay candidatos que me dicen, se ponen una entrevista a las 6 de la tarde para después del trabajo. Yo ya les digo, ¿vas a tener un día tranquilo de trabajo o vas a tener un día donde te matan? Y a uno le tocó hace poco, ¿eh? Le tocó un on-call terrible, como un incidente así. Y yo le dije, rebuqueá. Y él estaba diciendo, no, tengo 2 horas. Yo digo, rebuqueá. Porque ¿para qué vas a No, bueno, ponerte a ver, toda la quemada? estoy 100% de acuerdo. A ver, por eso digo, o sea, yo tuve la posibilidad de contratar mucho y la responsabilidad de contratar mucho. Sí, No me tuve que entrevistar yo tanto. claro. Eh, a mí me parece, de nuevo, para mí lo más importante es cuando voy y tengo esa conversación, que otra persona esté tranquila, o sea, no te voy a estar, digamos, che, hay un incidente, está todo roto, no, bueno, pará, tratemos de hablar, o sea, sí va a estar ese momento, digamos, pero a ver, nunca, a ver, lo pongo así, de toda la gente que entrevisté, que después le fue bien y en la entrevista fue re bien, nunca me pasó que en la entrevista había mucha presión y le fue bien, y después cuando había un incidente le iba bien. En la entrevista estábamos tranquilos, nos reíamos un montón, entendías que la otra persona era técnica, que estaba metida en el detalle, que le gustaba el tema, qué sé yo, y después cuando había un incidente iban y ayudaban a arreglarlo. Y no necesitabas testear la presión. Em, ahora, para mí, ¿qué cosas hacía mal Microsoft? Primero, entrevistaba para test y para no test al mismo tiempo, con el mismo tipo de entrevistas y después inventaba un criterio. Tipo, a mí me había dado que podía elegir, pero había gente que la mandaron a una o a la otra. Primero querían que vaya a test. Ese querían que vaya a test era por lo que ellos querían, no lo porque a mí me daba. Eh, Está todo bien con hacer test. Yo tengo, por suerte, la posibilidad de hace 17 años poder elegir. A mí me gusta desarrollar la cosa, no solamente testear la cosa. Entonces, de nuevo, tenés poca señal de dio mal. Después, en retrospectiva, porque yo en ese momento no sabía tanto, em, la forma en la que te entrevistan, algunos eran ok y buenos y como que siguen el guioncito, pero no se pueden ir tampoco del guión, porque es como que les dijeron, es así. Para mí lo mejor es tener una conversación técnica sobre algún tema
donde podés quizás hacer un diseño de una solución, puedes ver los puntos más importantes, pero también lo importante no es solamente ver la solución, sino cómo pensaron. Y yo no veía que veían cómo pensabas. Era como que sí o no. ¿Llegaste o no llegaste? Y para mí las cosas más importantes es cuán rápido, o sea, si la gente entiende de sistemas, sí o no, entender si entiende cuánto le gusta, cuán rápido aprende y cómo piensa. Y, y para mí en ese momento no estaban evaluando el cómo piensa. Yo tengo un problema con la work experience, ¿no? O sea, yo lo llamo eso, la work experience es cuando le preguntás a alguien qué hizo, que te explique algún tema muy en el aire, porque hay como un conjunto de patrones serían falsos positivos, que son grandes, que son gente que, por ejemplo, pasa mucho con gente que hace management hace 5 años, esas charlas las vuela, las hace espectacular, porque ya tienen muchas veces esas conversaciones, pero cuando tienen que ejecutarlas, están muy desactualizados, Ah, escriben no, muy no, pues sí, lento y sí, todo eso. seguro. Y A es mí como tampoco me gustan esa, o sea, lo hago como una parte y tipo, lo uso para saber si alguien no, pero nunca lo uso para saber si alguien sí. claro, bien, sí. Incluso a niveles ejecutivos, digamos, a ver, cosas que me han pasado, que no sé si están bien o mal, porque no tengo un sample size enorme entrevistando C-levels, pero he entrevistado a algunos. Vienen y no usaron el producto, y yo digo, che, ¿para qué seguimos hablando? Pero no porque el producto es espectacular, pero si te estás entrevistando para esta empresa, ¿no te interesa esta empresa en particular? Eh, y si eso me pasase con un engineer, senior, principal, lo que sea, diría lo mismo. Entonces, ¿por qué no voy a aplicar el mismo criterio a un executive que es más importante, entre comillas? No sé si es más importante realmente, pero bueno, entre comillas. Completamente de acuerdo, porque yo hago esto, esto es un tema, vos sabés, me pasó también con un candidato, porque yo antes de hacer como sourcing, o sea, como el lado empresarial, ahora soy enterprise, digamos, entre comillas, pero hago mucho coaching también, ¿no? Entonces, hacía mucho coaching antes, y me acuerdo uno estaba entrevistando en una startup, y era una startup, era una fintech de Europa. Y entonces cuando él trata de ponerse la app, no puede porque tiene geolocation, ¿no? Y después le tocó la entrevista, ¿no? Le dieron la entrevista y me decía, es la semana que viene, ¿no? Y yo tengo las sesiones semanales y le digo, bueno, ¿probaste la app? Y me dice, no, porque geolocation no me deja. Yo digo, yo te bocho, le digo. Ah, Vos me llegas claro, a y decir, sí, sos sí, programador y no le encontrás la vuelta, yo te exacto. bocho. No, no, sí, es que siempre. Bueno, pero fíjate que ahí de nuevo es un tema de cómo piensa, la actitud, la proactividad. No estás bien. O sea, yo recontro banco ir deep técnico. Nosotros hacíamos en su momento conversaciones de threading, de sharding, de un montón de cosas. O sea, pero, pero no las tenías que codear. Esa era la diferencia. Era hablar, era el concepto. Incluso, ¿sabes lo que hacíamos? Por ejemplo, yo te mostraba yo código y te decía, ¿qué pasa acá? Entonces vos lo que tenías que hacer era leer código. ¿Entendés? Ah, o sea, recontra banco técnica, es recontra importante que la gente sea técnica. Nosotros no lo testeamos haciéndote codear a mano el Dynamic Programming, ni el Backtracking, el First Search o lo que quieras, Dijkstra o lo que quieras, digamos. Sí, yo opino que la tendencia de la industria a no testear eso particularmente es razonable, pero hay mucha señal también, ¿eh? En la gente que lo puede hacer o que le puso el reto, porque te determina mucho también gente que le haya puesto el grit de darle sus 20 horas, 30 horas a problemas, golpearse un poco la cabeza. Yo creo que da mucha señal. Es un gran predictivo dentro de mi portfolio, por ejemplo. Pero pará, quiero, yendo al track, después por ahí revisitamos las entrevistas. Porque dijiste, te fuiste pasaste la entrevista de Microsoft. ¿Qué te hicieron? ¿La J1 te hicieron? ¿Con qué visa fuiste? Eso es que me parece, sí, 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 sí. Era tipo una pasantía corta, 3 meses. 3 meses. Sí, sí. Y nada, hice la visa, todo bien, y fui para allá, trabajé allá. Mi jefe era muy bueno. Era un chabón que era tipo, no sé, manager, qué sé yo. Y era un chabón que, me acuerdo que en ese momento, 2014, tiró como que estábamos como en el one-on-one final y le digo, tipo, ¿qué cosas me recomendás para mi carrera? Y me dijo, pero así, ¿eh? Mira, dos cosas. Distributed Systems y Machine Learning. O sea, la clavó, no al ángulo, hizo 3 goles, ¿entendés? Con eso. Eh, y el chabón la veía, o sea, el chabón recontra tranquilo,
lo respetaba toda la organización, aunque era tipo o sea, manager que tenía en UCI. Muy bueno. Y nada, le di bola y o sea, yo me especialicé más en la parte de Distributed Systems. No soy una personalizada de Machine Learning, entiendo quizás los conceptos, pero me quiero meter más en eso. Pero el chabón, re bueno. El equipo, había algunas personas buenas, normal. Y nada, cuando termina, viste, te hacen, o sea, bueno, no te hacen sí o sí, pero a mí me hicieron una offer. Yo no me quería quedar. Eh, Mi idea siempre era estar tipo en Argentina, mi familia, mis amigos, mi novia en ese momento, con mi esposa. Em, y aparte me acuerdo que era re gracioso porque me decían, viste, la típica del negociador que te dicen, tipo, te damos una oferta, pero no hay lugar para negociar. Entonces, obvio, ¿qué pasó? Que tipo, me hacen la oferta y digo, no, está todo bien, pero no. Eh, entonces me empiezan a subir la oferta. Y yo le digo, pero no te estoy diciendo que no por la plata. Bueno, nada, después de un par de veces, mirá, yo le digo, yo te digo que sí, si me dejas trabajar en Argentina. No, remote work, no, listo, no pasa nada. Y nada, me digo que ahí cuando volví ya estaba con esta onda de quiero hacer producto. En ese momento pensé ir a GitHub y averigüé, pero GitHub contrataba remoto, pero no en Argentina, algo así era como. No sé si hubiera entrado, estoy diciendo lo que pensé. Porque me acuerdo que GitHub en ese Todavía momento, no. GitHub en ese momento era remote, creo que no tenía en Argentina. Yo dije, che, developer product, me gusta lo que están haciendo, trataría de entrar, pero bueno, nada, no existía. Y lo pingué a Bati, que habían arrancado hace poquito OutZero, y le digo, che, ¿están buscando todavía? Y me dijo que sí, y nada, ahí entrevisté, ¿y qué? O sea, vos, y fue bastante, estoy mirando el LinkedIn, volviste de Washington primero. ¿Te gustó Washington State? Ahí, allá. No, eh, a mí personalmente no me gusta el clima ese, y lo otro que no me gusta es que la mayoría de la gente está ahí como que se mudó ahí, no es que creció toda su vida ahí. Entonces, no está tu familia, la gente del trabajo son tus amigos, pero no son tus amigos de toda la vida. A mí no me gusta eso. Está todo bien si hay gente que le gusta, pero no es lo que yo quiero para mí. Está bien. Bueno, no están los tuyos, pero de la otra gente. Vos decís que la otra gente tampoco tiene los suyos. ¿A eso te referís? Nadie, es que ese es el tema, nadie tiene a nadie, porque si no están los míos, o sea, yo me estaría mudando, pero nadie tiene a nadie. Eh, Hay uno de un país y hay otra de otro país, entonces quizás se Ah, juntan entre ellos, pero la actividad es, bueno, vamos a esquiar entre. Y para mí es importante tener como relaciones a largo plazo con poca gente, no relaciones a corto plazo con mucha gente. pasa que, No era lo que yo quería, digamos. claro, en Estados Unidos la gente se muda mucho. Igual es lo mismo que puedas encontrar a alguien del interior en Argentina, que se va a juntar con mucha otra gente del interior en la ciudad de Buenos Aires, por 100%. ejemplo, y tipo tienen un poquito más de eso, ¿no? Sí, sí, pero no, allá a ver, es el caso de Washington, Bellevue, es un lugar de que solo hay Microsoft, no hay otra cosa, no es que venís acá. Por otro lado, la forma de juntarse es distinta, ¿viste? Acá vas, haces un asado, allá invitan a la casa, pero es menos común, la gente en general es menos abierta, entonces como que, hay un montón de cosas, yo no era lo que yo quería para mi vida, digamos. A ver, también, obviamente, tenemos muchos la suerte de trabajar en una industria que tiene tipo mucho viento de cola. Entonces, como que decís, bueno, mirá, sí, era una oportunidad buena, quizás sí, no sé, porque tampoco puedo hacer el contrafáctico, pero no es que si yo venía acá me moría de hambre. Venía acá, iba a conseguir un trabajo, sí, era ganar menos plata, pero era estar también donde quería, con la gente que quería. O sea, sabías que no te ibas a ir a vivir a Estados Unidos, al menos por ahora dijiste, esto no es el lugar para mí, yo quiero estar en Argentina, quiero acceso ilimitado a choripanes. Seattle no es Seattle no es Argentina, Seattle no es Estados Unidos. De Seattle, creo, aparte yo fui en invierno, porque era el verano de acá, pues la pasantía al revés, Ajá. digamos, del hemisferio sur. Todos los días llueve. Ah, sí, es Entonces, espantoso, ¿cierto? Es a espantoso. ver, Grey's Anatomy, esas series que pasan en Seattle, ¿viste? Sleepless in The Killing, o The Killing, si Frasier, viste The Killing, claro, o sea, como que todos los días llueve y no es un chiste que llueva todos los días, no te pone contento, te pone activamente menos contento. ¿te deprime? Bueno, vos sabés que California tiene otro tema, que es que todos los días hay sol, que es muy bueno para tu salud, pero sí me pasa que me extrañaba el otoño, extrañaba la lluvia. Por ahí pasaban 6 meses sin lluvia, y era como que te hace algo en el reloj biológico, como que estás ahí 3 años y sentís que no pasó una temporada, sentís que no pasó el tiempo, es una cosa muy rara. Acá están remarcadas las temporadas, es como que yo te digo, el último verano, te acordás exactamente de lo que te hablo, ¿viste? No, hoy el otro día no me acuerdo, estaba caminando por la calle y de pronto tipo, típica escena hermosa de otoño donde
las hojas vuelan en una espiral concéntrica y ahora se... Y yo dije, wow, otoño. Bueno, entonces, Matías había estado en Southworks y se puso a emprender. Yo no conozco la historia de Auth0, ¿eh? Y se puso a armar eso, y vos dijiste, bueno, lo seguiste a él, o seguiste al producto, ¿cómo fue? Sí, ahora, yo no yo había trabajado algo con Mati en Soundworks, pero no tanto. Mati, o sea, siempre en Soundworks era una persona, o sea, líder técnico, líder en muchas cosas, entonces como que dije, bueno, si estos pibes están haciendo un producto dev, primero están haciendo un producto dev de Argentina, o sea, como que machea mucho y aparte voy a trabajar con él. Y sí, en ese momento era ir a trabajar con él y con el equipo. Estaba Jaco, por ejemplo, que era un pibe que también había laburado conmigo al principio, muy bueno, todavía sigue Jaco en Auth0. Había uno que se llamaba José, que todavía sigue en Auth0, José Romagnolo, que en ese momento tenía su blog, yo leía el blog, entonces como que digo, che, yo quiero... estaba Fejack, que Fejack también había trabajado en Southworks, después estuvo en Auth0, después se pasa a Telogic, o sea, era gente que yo tenía de referente y dije, che, tipo, si estos pibes quieren trabajar conmigo, a mí me gustaría aprender de ellos, como subir la vara. Y nada, tuve la posibilidad de ir y estuvo, la verdad que nada, salió bien. En ese momento, por ejemplo, yo cuando estaba en Seattle, empecé a hablé con Eugenio, que es el otro founder de Auth0. Esto fue a principio de 2014. Y Eugenio me dice, che, mira, estamos viendo qué onda, pero me había preguntado como si queríamos estar más la parte de Professional Services Engineering, y ahí como que yo dije, mira, si voy, lo que más me gustaría a mí, por lo menos la parte de Engineering, porque a mí me gusta como entender el core de la cosa. Después quizás puedo hacer otras cosas, ¿no? De ayudar a vender, de ayudar a soporte, o sea, obviamente es una startup, pero para mí es muy importante como entender como el seed o la generation o la idea. Y nada, bueno, tuve la oportunidad de meterme en el core del producto, hacer las funcionalidades, implementar mucho. Y nada, eso me sirvió un montón. O sea, cuando vos decís todo esto, yo estoy mirando acá tu LinkedIn que trabajabas en la API de Loud Zeros Management API. Era un producto core, era una parte core del producto. Vos querías trabajar en una parte central del producto, ¿estoy entendiendo bien? Sí. Esa era tu request. Bien. Estoy leyendo, era Node.js. Node.js en mayo del 2014 era una jugada arriesgada. No era tan obvio, Bueno, ¿no? hacer una startup es una jugada arriesgada, hacer una startup en Argentina es una jugada arriesgada, hacer una startup de seguridad B2B desde Argentina, o sea, todas son jugadas arriesgadas. Em, A ver, sí, de hecho, la primera versión de Auth0 se escribió en .NET. Obvio, Mati venía de ese palo. Y después, medio que con Mati y José la reescriben con Node. Era Node 04. O sea, había un MongoDB por ahí. Y sí. em, pero nada, anduvo bien. O sea, siempre el chiste es, estas millones de líneas de Node.js se vendieron por mucha plata. Y la realidad es que sí, o sea, tenemos algunas cosas más. Había, no sé, en un momento hubo un servicio de Java por una cosa en particular que ahora está en Go. Hay código Go corriendo. Hay cosas de Python más para la parte de mail. Bueno, igual el modelo pues también es otra cosa, pero sí. Pero sí, hay mucho Node en Auth0. Bien, yo tengo muchas preguntas. ¿Auth0 era remote? ¿Es remote? ¿Cómo es la cultura? A ver, Auth0, medio que nace remote, porque Mati estaba en Buenos Aires. Eugenio, que es el otro founder, estaba en Bellevue. Él trabajó mucho tiempo en Microsoft también. Él había laburado en la parte de Southworks con Microsoft, entonces como que laburó en todos los equipos. Sabía un montón de Identity. Mati y Eugenio escriben un libro. Y después José está en Córdoba. O sea, como que los primeros hires estaban todos en otro lado. Entonces me dijo que no quedaba otra que, bueno, remote. En ese momento era HipChat, no estaba Slack todavía. Eh, y, y así arrancó. Después empezamos, o sea, no teníamos oficina, después empezamos a ir un poco a la maquinita, que era un cowork acá bueno, en ese momento ese estaba no me acuerdo si era Niceto, Cabrera y Malavia, en Niceto, porque Cabrera está el shawarma. Así que eso, mi amigo Christian Dus no me va a dejar de decir mando, está el shawarma. Eh, y, pero, por ejemplo, me acuerdo que le habíamos dicho al que buqueaba la maquinita, yo le dije, mira, yo hasta después del mundial no voy a ir. No, y era literal, tenías la tele de fondo, trabajabas de tu casa, y creo que yo le metía 2 horas por día, y el mundial de fondo, y así vimos la goleada de Alemania a Brasil. Me acuerdo literal, arreglando features en el sillón, y viendo la goleada, y yo decía, no entiendo qué está pasando. En un momento te desconcentrabas, no había tantos features, pues ya van 7. Pero, y nada, y después empezamos a ir un poquito a la maquinita cada tanto.
Y había gente de Argentina, pero sí, empezamos a contratar mucho. Ahora, quizás tenías argentinos, pero había uno en Rosario, ¿entendés? Y otro que estaba más en tipo Mendoza, Bariloche. Y después de un par de años, y había un par de yanquis, había uno que estaba en la costa este, y después contratabas uno en Brasil, como que contratabas a los buenos que venían donde podías. Esa era medio la policy, siempre teniendo en cuenta zonas horarias, porque nunca llegamos a hacer andar muy bien el Zero Time Zone Overlap. Bueno, tengo acá como una exclusiva. Voy a comentar algo que no lo conoce nadie sobre la Tierra, que yo me junté con Rauch. Cuando vos te fuiste a Seattle, el mes siguiente yo me fui a vivir a San Francisco, en marzo del 2013 fue. Ok. Y ahí estuve un tiempo y me lo crucé a Rauch en algún momento, creo que fue el 2014 que me lo crucé a él. Y fuimos a cenar a un lugar de ramen que estaba ahí en San Francisco, y él ya creo que recién había vendido LearnBoost a Automatic, él estaba en WordPress, era de Sí, esa época, sí, él estaba sí. en WordPress cuando yo me junté con él. Y él me habla sobre el trabajo remoto. Esto va a ser, mira, lo pongo en una situación picante y me dice, para mí el trabajo remoto no funciona, dice. La única excepción que conozco que funciona es OutZero, me dice. Y me acuerdo que me dice eso y yo digo, ¿OutZero es Argentina? Le digo, yo no tenía idea. Y en realidad me acordaba porque yo estaba usando Next.js y en la guía de cómo implementar JWT tokens de Next.js era de OutZero. De ahí los conocí a ustedes. O sea, eso fue, no sé, Gonto, ¿cómo es? Gonto. Sí, Gonto Gonto, iba Gonto, haciendo sí. el Bueno, Gonto, SEO. sí, Gonto, un animal del marketing, y sí, sí. Me acuerdo de eso y digo, y yo me olvidé de eso. Después vi que salió una nota en La Nación cuando OutZero llegó a los $1.000 millones de evaluación o algo, y ahí, mirá, se está poniendo seria la cosa. Sí, 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 pasaron los años en medio. A ver, justo el tema lo puse en X y lo hablamos con Gonto. A ver, para mí, el tema es así. Si vos tomás una vista estática, tipo una foto de una empresa con cierto staff, ¿no? No sé, 50 personas fijas, 100% en persona es mejor que remoto, ¿no? O sea, el problema es que las cosas son dinámicas en el tiempo y la gente se mueve. Entonces, la pregunta es, ¿qué gente puedes conseguir si tenés que pasar de 50 a 200? ¿Y cuál es la vara? ¿Cuántos van a entrar o quedarse de esos 50 si sos remoto o si sos remoto? Entonces, para mí, como que la clave es entender eso. Nosotros, con nuestro setup, donde vos decís, mira, tengo un founder acá, un founder allá, ya el primer ingeniero está en otro lado. Tipo, bueno, o lo junto a todos o lo trato de hacer andar. Bueno, una vez que lo tenés que tratar de hacer andar, es, bueno, consigo lo mejor que puedo. La Claro, realidad es que, a ver, Argentina tiene un montón de talento. En ese momento, mirá, sacarle gente, en el buen sentido, a Mercado Libre era re difícil. Yo todavía no entiendo por qué. Hasta el día de hoy no entiendo por qué. Pero no lo digo mal, lo digo porque yo no estuve nunca en Mercado Libre y la claro. dificultad de traer gente de Mercado Libre, que yo sabía que era buena, que recontra quería trabajar con esa gente, era re alta. Entonces, como que también mucha de la gente que quizás había visto desafíos a nivel escala, que tenía un mindset, se iba para Mercado Libre. Eso por un lado. Otra gente muy buena que tratamos de traer, a último momento no quiso entrarnos. Tipo, onda startup, no sé, o sea, nada, había gente que estaba más cómoda. Entonces, como también la onda startup tampoco estaba tan de moda en ese momento, ¿no? O sea, antes estaba como Mercado Libre, Despegar como empresas grandes de acá, ¿no? Tenías los famosos bonos de Despegar que te daban 15 sueldos cada 2 meses, no sé cómo era. Y, y después como que no había tanta empresa, ¿no? Estaban los chicos que, no me acuerdo ahora el nombre del producto, hacían Estamos tipo hablando 2015, 2016, sí, 2017. 2014, 2016, exacto. A un cero arranca en 2013, 2014 yo entro, ponía que yo empezamos a contar mucho 2016, 2017. Eh, entonces, como que no era fácil tampoco contratar acá. La realidad es esa. Y a ver, los sueldos estaban mucho mejor que el mercado. Para mí, estando adentro, y obviamente, ahora, el tema es que en retrospectiva funcionó, pero te lo puedo decir en perspectiva porque estaba ahí. Lo que estaba haciendo estaba bueno, tenías un montón de cosas para aprender, un montón de oportunidades de crecimiento. Mucha gente decía que no, hacía el proceso y se bajaba. Algunos se habrán arrepentido. Mucha gente ni quería entrevistar. Entonces, como que. Y, y ojo, también, ahora, Auth0 conocida como marca entre los devs, eso suma. Pero sí, no estás en San Francisco, no eras Stripe. Entonces, no sé, contratamos a un pibe de Brasil. Me acuerdo que, por ejemplo,
el chabón es muy bueno. Pero aparte, me acuerdo que estábamos haciendo el ejercicio en Año Nuevo. Tipo, literal, estaba un amigo mío haciendo el asado y yo estaba en la otra habitación hablando con el chabón por Slack haciendo el ejercicio. Ya estaba, tipo, el ejercicio venía bien. Pero ya alguien que lo está haciendo en Año Nuevo, algo está funcionando que quiere entrar. Trajimos otro pibe, por ejemplo, recontra crack de Puerto Rico. Hay otro recontra crack que vivía en Rosario, que entró también en 2015. Hay un pibe, por ejemplo, que ahora está en Scale, que vivía en Entre Ríos. O sea, ibas trayendo, y después también había gente en Capital muy buena, o sea, gente que ahora están en empresas grandes y les fue re bien. No es que no podías contratar, pero si era bueno y más o menos la time zone iba, adentro. Claro, claro. Yo de esa época ahí le pregunté a ChatGPT cuáles eran las startups argentinas del 2015. Es un viaje, ¿eh? A Te ver, vas a dale, acordar dale, de dale. estos nombres. Restaurando. Sí, me acuerdo, bueno, hablé con, mirá, yo te digo, sin nombrar a la persona en particular, había una persona que yo conocía de restaurando, que también iba a la facultad conmigo, que hablé, que para mí lo hubiera ido re bien en Auxero, y se terminó bajando. Dale, sigamos. Tienda Nube. Tienda Nube, me acuerdo, a Tienda Nube nunca le traté de sacar a nadie. Bueno, Tienda Nube sigue, ¿no? Y le está yendo bien. Sí, era chiquita en esa época, me parece Sí, que sí, eran sí, pocos. era, pero me acuerdo. Sí, sí, sí. Satellogic también eran pocos en esa época. Satellogic que empezó, no me acuerdo cuándo empezó, era chiquita también, sí. Satellogic, bueno, tenía mucha la gente de Core, me acuerdo, que era gente también muy buena, la gente de Core Security que se había ido con, creo que es Emiliano, Con a Cargill. Satellogic. Y ahí, por ejemplo, de hecho, de ahí pero sí, de Novis. Por ejemplo, Satellogic lo que tenía en ese momento era que era más, quizás, lo veía más como hardware, no tanto la parte de scaling, pero sí, seguramente había gente recontra crack ahí que nos hubiera venido re bien. Bueno, me causa gracia que conozcas a Core Security. Justo mi hermano trabajó en Core Security. Igual él hace juegos ahora, nada que ver. Pero, y Mira, ahí lo y conoce bueno, a pero Cargill y yo lo conozco a través de mi hermano, ¿no? Estaba. Y después ya eran chicas. Después la otra grande era no, bueno, Globant. estaba MuleSoft, que tenía, no era de acá, pero tenía oficina acá. Estaba ahí, no me acuerdo el nombre, hay una que se vendió a una empresa de India que hacía un tema de tipo data streaming pipeline para tema de ads, no me acuerdo el nombre ahora. Que Jump. sí, Jump, ahí está. Jump también. Sí, exacto. Entonces, como que había cositas, pero no es que había muchas. Bueno, por eso, competías ahí. En un momento, o sea, Mule, por ejemplo, en un momento, ¿qué es lo que pasaba? Estaba más cerca de, estaba más avanzada, entonces tipo de salary quizás te ganaban, pero bueno, después tenías el tema de que sí, eran miles de millones, kilómetros, entonces como pues trajimos a algunas personas de Mule, pero por ejemplo también nos pasó que hubo gente que iba a venir y a último momento se bajó y terminó yendo a Mule. Entonces nada, a ver, pasaba eso también, como que no tenemos tanta gente en el mercado y muchas veces, por lo menos, y quizás ahora también pasa, no sé. Yo imagino que ahora hay mucha gente, no estoy juzgando, que prefiere trabajar para una empresa de Estados Unidos y ganar más que para una startup argentina o con el equipo argentino, ganando menos y viendo si le va bien, porque obviamente el expected value quizás es más alto por lo menos si pensás en solo expected value of salary, sin pensar en aprendizaje, career path, etcétera, quizás es más alto, habría que hacer la cuenta. Llegamos a un punto que estaba en la lista, así que me encanta que estemos llegando, porque mencionás algo que traza todo esto. Expected Value, que hoy quiero hablar de esto. Meli, que también lo tengo. Y esto tema de, digamos, del equity en general, de cómo impacta esto en las contrataciones. Porque MuleSoft daba equity, pero por ejemplo, Meli te daba bonos de plata o Despegar te daba bonos de plata, pero no dieron equity. Y uno de los temas generales que hay en Argentina es, con el tema del equity, es que el argentino es muy averso al riesgo en general. Y estos son papelitos de colores. Y si yo me pongo crítico y digo, bueno, ¿cuántos exits hay en Argentina donde los programadores hicieron plata? No hay muchos. O sea, para mí, y lo he dicho muchas veces en el podcast, es una gran tragedia que Meli, con la bestia que es, si hubiese dado un poquito de equity, este ecosistema tendría 1000 startups. No 10, 1000 tendría, porque tendrías programadores con 3, 4 palos en el banco y podrían hacer lo que quieren, ¿no? Pero OutZero es uno de esos casos que dio equity. Entonces, vamos a empezar con una pregunta a la vez, ¿no? Primero, OutZero daba equity y competían con Meli que no. Y vos decís, qué difícil era sacarle gente a Meli. ¿Cómo lo vieron eso, esta decisión? A ver, por lo menos desde que yo entré nunca se cuestionó dar equity. Es como, tipo, somos una startup, damos equity. Y las startups, cuando yo en general hablo acá y le digo, mirá, o sea,
es un tema de incentives y si sos una startup, ¿qué estás haciendo? ¿No? Te puedes vender tipo los challenges y aprender, que eso recontra sirve, porque tipo, pues, si vas a solo plata, puedes proyectarlo como future cash flows. Pero también hay muchas cosas que es divertirte, trabajar en un equipo bueno, aprender, entonces como que no es solamente la plata. Em, y después vos tenés, bueno, esto que te digo, el equipo, los challenges, cuánto aprendés y el tema de la equity. Entonces, ya dar equity es un tema simbólico. Em, Meli, no sé por qué criterio, la verdad nunca me puse a ver tipo ni discursos ni la razón. Meli hizo IPO hace mucho tiempo, entonces, una vez que la empresa está pública, si dan algún tipo, primero la compensación, entonces no es lo mismo pública que privada. Una vez que está pública, si te dan un bono, con ese bono puedes ir y comprar y ya está, o sea, como que ahí es un tema de... Más o menos, ¿no? Sí, Porque depende de la estructura del paquete, porque si vos ves el paquete americano clásico que vestían 4 años, en el cuarto año, si la empresa le va bien, cobras mucho más que lo que hubieses o sea, hay como una bueno, mecánica un sí, poquito. pero ahí sí, pero si a la empresa le da mal, no. Fíjate que ahora estamos, mira, yo estoy desde el 2021 en una empresa pública y mi valor de la acción bajó, no subió. Entonces, uno está acostumbrado a que siempre las cosas suben porque las cosas subieron, pero primero no necesariamente es así. Eh, Ahora, es un tema de, ahora, por eso digo, en una startup IPO, yo recomiendo, obviamente es un trade-off, ¿no? Pero yo recomiendo darla. Em, Ahora, si no la das y la gente va igual, bueno, les estarás dando otras cosas. Por eso yo digo ahora, en Meli en su momento era, bueno, los desafíos y la escala y aprenderse, que tiene una plataforma de la hostia, hay gente muy capaz. Entonces hay gente que le está gustando eso. Para mí en ese momento, Meli era una empresa recontra grande, donde podías tener impacto, pero tu impacto era chiquitito, donde obviamente no puedes hacer cosas cross-functional. Entonces, ¿cuál es el challenge de la startup? Que no sabes si le va a ir bien. Ahora, si a la startup le va bien, y sobre todo, por lo menos en nuestro caso, que era una empresa técnica, si vos eres una persona buena del lado técnico, podía ser producto, porque era para devs, podía ser marketing, porque era para devs, podía ser venta, porque le vendías a... Yo tuve la suerte, la posibilidad y también la curiosidad de meterme en todo eso. Y eso a mí, primero me gusta, pero me da un diferencial muy grande con quizás una persona que estuvo muchos años en empresas técnicas solamente en engineering o product engineering. Eso lo veo yo cuando yo hablo con otra gente, pero también cuando hablo con gente de inversores, cuando hablo con startups, cuando vendo a cuentas grandes nuestras. Es otra experiencia y esa experiencia a mí me sirvió. Y tengo un par de preguntas que tienen que ver con el éxito de OutZero. Yo tengo yo también, tipo, hablo con gente que arma sus propios productos, sus propias startups. Hay una camada de chicos muy jóvenes, de 25 años, que todos quieren armar algo, pero no saben qué, y tienen para mí un problema, que es que copian mucho de Twitter, lo que ven. Y no es lo mismo hacer un consumer social desde Argentina como argentino que consumer social desde Estados Unidos como americano, ¿no? Como que no tenés el lenguaje, no tenés las mismas preocupaciones. Y me pregunto cuáles son las industrias donde ese impuesto cultural es la menor, ¿no? Yo siempre digo, empresas operativas a los americanos los aburre mucho, por ejemplo, salud, los aburre mucho, y vos podés aprender salud allá. Está bien, hay limitaciones como consumer, pero me pregunto si DevTooling es una de esas industrias donde ser un programador argentino no te da prácticamente ninguna desventaja, porque tenés los mismos problemas que tiene un americano que quiere hacer un deployment de autenticación. ¿Vos cómo sentís el lugar de DevTooling en el mercado argentino? Para mí, o sea, consumer para mí, de nuevo, es mi bias, es mucho más difícil que B2B. Y yo hice B2B, esa es mi perspectiva. Tenés un montón de dificultades, o sea, s- es difícil para mí volverte experto en consumer y si vos ves la mayoría de las IPOs, las más grandes no suelen ser B2B, pero la mayoría sí. Entonces, esa es mi perspectiva. Ahora yo primero me encanta ver la camada de gente de Argentina, por lo menos, no sé si antes no existía, pero ahora, de nuevo, con más social media y yo más vocal, eso está buenísimo y la voy a emprender. No sé cuánto, porque no la conozco a todas esas personas, entonces conozco a algunos, es de la idea de emprender, o sea, que les gusta la idea de mostrar que emprenden o de pensar que emprenden versus el emprender en sí. Para mí es recontra importante que sea la segunda por un tema de
es recontra difícil que te vaya bien y es de contra difícil tipo en cuanto a esfuerzo. Entonces, si no lo estás haciendo porque vos lo querés y lo estás haciendo por otra cosa, como que, y no solo porque vos lo querés, porque vos querés ver ese producto en el mundo, no porque si querés ver algo. Eso para mí es re importante. Em, y después de la parte de industria, ahora, sí, a ver, DevTooling tiene una realidad que es que los problemas de todos son lo mismo. Cualquier otra industria tenés que meterte en, che, ¿qué hace esa industria ahí? Entonces ahí entras en el, bueno, le vendo solo a Argentina, le vendo solo a la TAM. Para mí, si le podés vender afuera, mejor. A ver, hay una realidad que es que sí es verdad que hay una diferencia, pero yo creo que eso, como que de health, podés aprender, y de legal podrías aprender, y de muchas cosas podrías aprender. Em, es un tema de a dónde querés apuntar. Sí, creo, y esto justo lo había puesto en X, como que para mí es un bias previo, que es que la gente se limita de antemano a solo Argentina o a solo Latam. Es como un security, un blankie, ¿no? ¿Viste? Vas con tu mantita y estás seguro y te pones la mantita. Y no sé cuánto es real, porque no sé, pero no sé cuánto es real versus percepción. No sé cuánto es que el VC de turno te recomienda eso porque es lo que tipo, le conviene para maximizar su EV, pero no sé. ¿Y por qué pensamos que a Auth0 le fue bien? Considerando que vos mencionaste, ¿no? Hubo el problema remoto, tuviste los desafíos de A ver, hiring. tuvimos, el primero de todo, eh, timing, ¿no? Era el momento en el que se puso de moda Stripe, se puso de moda Twilio, se puso de moda SaaS, se puso de moda Cloud, entonces Identity servía, o sea, estábamos raideando la ola correcta. Suerte, o sea, hay muchas cosas que si un server se hubiera caído en vez de 3 horas, 10, quizás no le estás contando. Cosas que pasaron, tipo que vendiste una cosa antes de cerrar un quarter que te permitió cerrar el deal para hitear la cuota para que así puedas así cerrar el deal con el. O sea, como que hay muchas cosas de suerte, pero la suerte siempre fue aparte. Y después tuvimos un muy buen equipo, o sea, mucha de la gente que estuvo, sobre todo al principio, era muy buena. Bueno, Matías, Eugenio, Gonto, estaba Fede Molina, estaban los chicos de, bueno, tú decías José, Yaco, después se sumó, no sé, Centu, mucha gente que ahora está en la empresa, hay gente en Revenue Cat, hay gente en Pulumi. Entonces, para mí fue la combinación de la gente, el timing en la industria, el suerte. Tengo una carrera de pasar las entrevistas técnicas más difíciles del mercado y una empresa de recruiting donde ayudo a startups a filtrar a cientos de candidatos. Y ahora te voy a ayudar a vos. Creé Interview Ready, un programa de preparación de entrevistas para que veas cómo yo doy y hago entrevistas y aprendas a pasarlas. Descubrí más con ready.silver.dev. Bueno, tengo un tema más que quiero que cubramos, que también tiene que ver con Auth0, porque yo veo tu LinkedIn, una vez más, entraste a Auth0, estuviste menos de 2 años como un IC, como programador implementando cosas, y de ahí un salto a Director of Engineering. Al menos eso dice el LinkedIn, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio de IC a manager? ¿Cómo fue esa transformación? Ahora, esto fue en final de 2015, pone el principio de 2016. Estábamos empezando a crecer, y yo le estaba ayudando mucho a Mati con la parte de organizar el trabajo, los equipos, qué está en cada cosa y qué hacemos cuándo y cuándo lanzamos qué. Era todo un Excel, no Jira, nada de esas cosas medio que me dan un poco más de alergia. Y, y Mati, nada, como estaba pensando, che, tipo, necesito más como una persona dedicada a esto, ayuda, estaba leyendo. Una cosa que también pasaba era esa, como que como no había tanta startup y tanta cultura y no había tantas que le habían ido bien, como que nos costaba entender qué era cada cosa. Entonces quizás leías un blog post de alguien, qué sé yo, y quizás, no sé, esto de che, que es un VP de Engineering versus CTO, me agarra alguien y se lo explico en 2 segundos, tac, 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 y en ese momento era literal, había tipo 3 blog posts en el mundo, uno era de, me acuerdo, creo que era, si no me acuerdo mal, de Greg Brockman, que en ese momento había pasado a ser tipo VP Engineering en Stripe, o sea, imagínate, tipo, el Greg Brockman de OpenAI recién ahí pasando a VP Engineering. Y me manda los blog posts, me dice, che, ¿qué onda? Tipo, Mati, es más, es esa onda, manda 3 blog posts y ya tenés que interpretarlo, nada. Y me acuerdo, me hizo una lista de pros y cons. A ver, la verdad que no es que a mí me gusta hacer management
y digo, tipo, es mi sueño. Hay gente que sí. Lo mío fue más, yo siempre traté de maximizar mi aprendizaje, ¿no? Entonces dije, che, ¿cuántas veces voy a tener la posibilidad de liderar engineering para una empresa que está creciendo como Auth0? Y pocas. Ya en ese momento era 2016, o sea, ya habíamos iniciado la serie A, estábamos creciendo bastante rápido, yo sabía un montón del producto, me encantaba el equipo, y nada, lo tomé. Fue un cambio más o menos, o sea, ya para el final de ese periodo, como ya mucho, o sea, me acuerdo que estábamos shipeando un producto que se llamaba Multifactor Authentication, y quizás yo había ayudado a armar más el diseño, la arquitectura y el POC, pero después lo también implementado a otro pibe. Entonces, como que fue una transición ok. Y nada, ahí fue a full. Mucho cambio, porque sí, es pasar a armar los equipos, que en ese momento, por ejemplo, seguimos el Shopify model que estaba de moda y también me maté cagadas. Eh, ¿El Shopify o Contratamos Spotify, el de el Squad? Spotify, perdón, sí, Me pasa lo Spotify mismo, model. ¿eh? Me pasa lo Sí, mismo sí, con sí, esos dos sí, sí. nombres. Y resultó después que, bueno, que Spotify en realidad no lo usaba tanto porque era más como anhelo, bueno, nada. Entonces ahí hubo cosas para mejorar y aprendí. Aprendí un montón de cómo contratar, o sea, contratar mucha gente, la cual también me mandé cagadas. Em, pero nada, pues esto que yo decía de aprender, o sea, aprendí. Fui Technical Account Manager, o sea, tipo, había una cuenta muy grande en ese momento que era Atlassian. Atlassian era cliente de Auth0. Y yo, como era una persona que tenía la posibilidad de saber explicar el producto, la infraestructura, cómo escalaba, era toda la semana juntarme tipo a las, no sé, 8 o 9 de la noche, la única persona que quedaba en la oficinita que teníamos, haciendo una call con tipo el Head of Identity y el Head of SRE de allá, porque tipo, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, como era un poco de todo. Vender los deals grandes, lo mismo, ¿no? Che, tenemos que vender un deal grande, como multi-region, availability, SLAs. Estuvo buenísimo y conseguí lo que quería, ¿no? Aprendí un montón de cosas que no hubiera podido aprender de otra forma. Me interesa mucho que dijiste que aprendiste de contratar o de armar equipos, de manejar gente. ¿Cuáles son las grandes lecciones que te gustaría compartir de eso? Por lo menos para revisar CVs, mejoré un montón en cuanto, tipo, antes no sabía de agarrar y decir, che, ¿cómo hago? Bueno, después entramos en, bueno, qué sirve y no, pero mi key takeaway es, ahora, hay que meterse en el detalle para saber cómo. Lo que yo me volví muy bueno es en darme cuenta si la persona tenía tipo growth trajectory y si iba a ir bien. La verdad que como me pasaba muy poco decir, este va, y después comerme un chasco en la entrevista. Quizás decía, de este tengo dudas, pero si este iba, como que ya ahí tenía certeza. Y ahí encontré, entre comillas, tipo Diamonds in the Rough, como dirían en Aladdin. Joyita de esto que te decía, hay un pibe en Brasil que venía haciendo Python consultoría, era un crack, ahora se fue a Shopify. Hay un pibe que está en Puerto Rico también, hacía algo DevRel en Sengrich, yo dije, vení, hablé con el chabón, terminó haciendo un montón de la infra cero, crack. Después, años más tarde, un pibe también que hacía consultoría en Brasil, recontra crack, ahora es senior architect, la rompe, ¿entiendes? Entonces, como que ahí aprendí bastante, también me mandé cagadas, obviamente, pero bueno. ¿Qué son esos vos mencionaste growth trajectory, o sea, estás tratando, ¿es algo que descifrás o es algo que, digamos, mencionás todos estos casos como gente que vos viste el currículum y viste algo y dijiste: "Uy, tenía razón"? ¿Qué es lo que viste? Primero, no hay fluff. O sea, después te das cuenta que van siempre como progresando en el nivel de challenges. No, no es que son el mejor en algo, pero siempre como upward trajectory. Em, Aprenden. No sé, te das cuenta que quizás, no sé, el de Brasil pasaba de una tecnología a otra o estaba para algunas tecnologías que eran muy nuevas. Che, está up to date. Entonces, como que al ver muchos currículum, y por suerte nos llevaban muchos, como que había muchos patterns y vos decías, che, este no, a ver, cosas básicas de atención al detalle, currículum de 35 hojas, de 3 hojas, de no sé qué, empezar por technologies en vez de a ver, son cosas que no estoy diciendo para nada que sean mágicas, pero como te tenés que ver muchos y muchos y muchos, y no usábamos recruiter al principio, pues ya pasamos a tener tipo internal recruiting, como que te volvés bueno filtrando. Y también lo que hacíamos era también, éramos muy buenos en hacer el proceso rápido cuando alguien era bueno. Tipo, literal, si yo tipo iba, veía un buen CV, le mandaba el coso, me juntaba y quizás hacíamos 2 entrevistas al día siguiente y mandabas el ejercicio. El ejercicio dependía de la persona, era take home, podía tardar como mucho 7 días, pero éramos muy buenos en che, pa, pa, pa. También, de nuevo, cuando empezamos a crecer era más difícil mantener eso.
En las entrevistas técnicas también, como que mm, siempre corríamos el mismo tipo, los mismos whiteboarding problems, que eran 3, y era muy rápido en darme cuentas, va o no vas con esos whiteboardings. Y, o sea, había un chabón en Chile que, por literal, hizo los 3 en 1 hora, y yo le dije, ya está, contratalo, no hay como vueltas. Y gente que arrancaba el primer ejercicio, y gente, a ver, gente que no conocías, a gente que era contributors de open source projects y no sé qué, y hacía agua, y era bueno, tipo, 20 minutos, ya está, no tengo que seguir estirándola. De esa época. Eso es algo de la época que se perdió. 2014, 2015, era una práctica, no la hacían todos, pero la reconocían todos, de cortar las entrevistas. Eso no existe más. A ver, se hacía con fineza, no crees que otra persona se sienta mal, y siempre yo digo que me puedo haber equivocado porque tengo un sample window muy corto, o sea, no estoy diciendo las peguen todas, pero yo tenía que hacer muchas entrevistas por día, muchas entrevistas por semana, y después la clave de la startup, o sea, necesitas mucho tiempo, entonces no es que laburaba 8 horas y yo, bueno, era tipo, tenía que hacer todo eso y después, tipo, el resto del trabajo. Entonces, no la puedo estirar. O sea, si la estiro, y eso es una cosa que, por ejemplo, me enseñó Mariano, que había laburado conmigo en Southworks, me dice, mirá, o sea, la tenés que cortar. Yo en ese momento como que me daba cosa y después me di cuenta que no me da el tiempo. Ya, sí, eso era algo que aprendí yo en esa época que vos estabas pasando por ese proceso. Yo era uno de los entrevistadores principales de Scribd, y era una de las grandes lecciones, es decir, cuando ya sabes, cortes. Pero para mí hubo una degradación peor que esa, que la falta de cortar las entrevistas, porque esa me parece que es difícil recuperar mucho tiempo de eso, porque la mitad del tiempo por ahí ya lo usaste. Pero la que sí me llama la atención, lo de entrevistar rápido, es que, y me afecta a mi negocio día a día, es que desapareció el on-site, ¿no? Desapareció junto todas las entrevistas en un día y se acabó, ¿viste? Es como que decidimos dentro de esta semana. Y ahora los procesos, por eso toman 6 semanas, ¿no? Porque tenés uno Claro, con este, uno con este, con este. Ahora dependés de que ninguno se tome vacaciones en todo ese proceso, porque cualquiera se toma y se atrasa todo el proceso. Y es como que la mitad de mi portfolio tiene procesos de entrega, no mío, ¿no? Son de los clientes. no, sí, se Como entiende, se entiende. No, 4 mira, a semanas. ver, pasa. A ver, en un momento como que empezó a pasar cuando creció más la organización, había gente que decía, no, el proceso te tarda mucho, y le digo, mirá, yo lo corro en 10 días, no sé vos. Entonces, como que también pasaba eso, ¿viste? Si vos pusheás, si la persona es buena, si está interesada, qué sé yo lo podía correr. Porque también pasaba eso, que decís, bueno, hago la soft y la otra. Bueno, de última hago las dos yo. O sea, la realidad es que en ese momento como que no estás buscando, bueno, quiero que tal hable con tal y tal hable con tal. Es, bueno, hago la de experience, qué sé yo, soft, no sé qué, bebé, y hago la técnica. Eso, por ejemplo, yo podía hacer eso. A medida que empieza a crecer la organización, no. No, siempre diciendo, me puedo equivocar, no estoy diciendo que lo hacía todo bien. Pero bueno, te la bancás y decís, hago una, hago la otra, bueno, y en 2 días te hice las dos. Ya está, no tengo que perder tiempo. Cuando empezás así, quiero que hable con tal y tal. Yo pienso que llegué hasta el punto de que uno de los programas que quiero hacer con Silver es darle descuentos a las empresas de mi portfolio si cambian el proceso de entrevistas a que hagan un on-site. Porque a mí me cuesta plata mantener vivo como el pipeline, ¿no? Es como que si el primero les gustó y van a tardar 6 semanas, son 6 semanas que yo dedico a mandar gente que no van a entrar. Entonces es como que es todo un tema. Y por ahí de hiring y todo eso de interview, me encanta hablar, puedo hablar horas, pero hay algo que también yo sí no sé hacer bien, que es leadership. O sea, una vez que ya tenés a la gente, lo que es esto que me decís, o armar squads, o armar equipos, o armar organizaciones. ¿Qué te gustaría compartir de esa, de tu experiencia siendo un líder de organización, ¿no? ¿Qué es un buen manager? ¿Qué es un buen manager de programadores? A ver, esto supone que yo sé o que soy bueno, así que no sé. Te digo las cosas que a Bueno, mí me vamos a ver. gustan. Esta es la whiteboarding. Eh, Ahí tenés un whiteboard atrás, empezó la una, entrevista. cosa una cosa que se puso de moda en un momento que yo nunca estuve de acuerdo es que el manager no tiene que ser técnico. Porque para mí el manager sí tiene que ser técnico. Muy bien. Me pasó por ejemplo, entrevistar, yo no tenía mucha experiencia en todo esto de startups, qué sé yo. De hecho, hace poco esto lo hablé con un founder que una empresa está yendo bien. Decía, mirá, yo entrevistaba gente y no era tan técnica. Y viste, quizás algún VC o algún advisor como que me decían, che, tipo, ¿qué onda? ¿Por qué no? Porque director es tipo más high level. Yo no sabía, ¿no?
Entonces como que decía, mirá, para mí no va, pero bueno, o sea, yo no es mi decisión, en ese momento era de Mati, qué sé yo. En retrospectiva, o sea, estaba bien, para hacer bien, sobre todo en una empresa como la nuestra, pero en general para mí, o sea, la vara tiene que ser alta. Si vos vas a entrevistar a un director, tiene que tener la seniority, no sé, depende de tu ladder, pero tiene que tener la seniority de un P5, ¿no? Staff de algunas empresas, principal en otras, depende, obviamente ya son temas de naming, pero tiene que ser bueno técnicamente y tiene que pasar la entrevista técnica. Quizás después el take home o lo que sea, no haces algo técnico, seguro, puede ser, pero la entrevista técnica y la tiene que romper. Eso para mí es tipo de las cosas más importantes. Después tiene que importarle la gente. Y mucho de eso, a ver, para mí no es one on one todas las semanas, algodoncito, che, está todo bien. Tipo, hablar de la carrera cada tanto, pensá bien en el plan de la carrera de la persona, pensá bien en dónde está. Una cosa re importante es darle feedback en el momento y de verdad. O sea, no la estires, bueno, che, te doy feedback en la review, tipo, che, si la cagó o si tiene una oportunidad de mejora, decíselo ahora. Y eso es que te importe no es que lo tratás bien y te llevas bien y sos amigo, entre comillas, o amiga, es que le das el feedback que vos pensás, obviamente te puedes equivocar, pero que vos pensás que necesita para crecer. Y acá también es una cosa que hay, es que hay gente que lo va a tomar y hay gente que no. Y vos se lo tenés que dar igual. Me ha pasado de gente que no lo tomó y yo le decía, mirá, o sea, la persona que hoy tiene que decir esto soy yo y esto es lo que creo que tenés que hacer y no pasa nada si no estás de acuerdo, pero para mí es esto. Y poder decir eso y no tener un problema. Y hay gente que sí lo toma. Y ahí también es la otra, ¿no? Por un lado, darlo, a ver, siempre de forma respetuosa, siempre con ejemplos concretos, decir, che, en este momento pasó esto, cuando vos decís esto. O sea, esa parte para mí sí es importante, la de ser claro, con ejemplos, en el momento, poco tiempo. Pero lo tenés que decir. Y no sé, me ha pasado hace poco, no como manager, pero viene un pibe, nada que ver, de afuera, o sea. No, bueno, porque me voy, porque estuve no sé cuánto tiempo y no me hago promotion, no me ascendieron. Y yo como que me quedaba así, decía, pero ¿qué tiene que ver hace cuánto tiempo estás y tu puesto? ¿Entendés? O sea, depende de cuán capaz seas y tu progresión. Entonces creo que también, bueno, nada, entra en otro tema, que es que la gente como que se volvió entitled, ¿no? Esto del viento en popa y los aumentos y tech. Entonces para mí es mucho eso, es poder contratar a gente con este criterio que decía de que quiere aprender, que sabe cómo funcionan las máquinas, tratarla bien, que quiere decir, no, darle feedback, que te importe, em, saber cuándo tenés que decirle a alguien que no va más. Y, y después estar metido en las cosas que necesita tu equipo que estés metido. Va a ser parte técnica, que va a ser poder cubrir gaps con product, que va a ser poder hacer manage up, que va a ser poder cubrir cosas de soporte. O sea, nada, para mí es eso. Hay que hacer un montón de cosas. Y banco lo de servant leadership, pero no desde el punto de vista de yo estoy para mi equipo, sino que tipo, somos parte de un equipo y te voy a ayudar y puedo cubrir los gaps que necesites, pero tipo, yo soy el manager y si vamos para allá, vamos para allá. Qué interesante. Yo pienso que la gente tiene como un flavor de leadership, ¿no? Porque está el formal, por ahí, el con autoridad de un manager, pero también puede ser un IC que tiene una enorme influencia en las decisiones porque sabes mucho, porque le pones garra, porque tenés un montón de ideas, porque Sí, sí, a ver, pones algo en la sí, mesa, sí, sí. ¿no? No, no, a ver, sí, creo que si tenés que todo el tiempo estar yendo por autoridad, no estás pudiendo hacer las cosas bien. O sea, no es que digo, hay que hacer esto que creo que es una primero, saber en qué cosas sabes, tenés, digamos, la más knowledge o más insights, pero muchas veces no, pero también tienes que saber eso. Y hay momentos que va a tener que ser más, a ver, me ha pasado tanto en incidentes, che, se está rompiendo todo, hagan esto, tipo, no es una pregunta, hagan esto. Y también hubo momentos que, bueno, che, ya lo hablamos un par de veces y esto no es. Y eso es una cosa que creo que sí le pasa, por lo que vi, a generaciones más jóvenes. No hay consenso cuando estás armando una empresa en producto. Yo decido, o el manager decide, o lo que sea. Ustedes me dan inputs, está todo bien, pero después no es que tenemos que estar todos de acuerdo, pues si no, no avanzamos y tipo, hay que tomar decisiones. Muy disagree and commit. Te gusta mucho la línea No, de es que alguien. espero poder. No, no, yo soy muy bueno en convencerte. Vos vas a agree and commit. Va a ser muy raro que disagree. Si disagree mucho, no creo que tenga que estar en el equipo, porque como que Mira. también, che, todo el tiempo estar disagreeing, Bueno, pero no, no, no no. digo todo el tiempo, pero la actitud de que por ahí no comparten una decisión, pero alguien está a cargo de tomar la decisión y Alguna, vos decís, bueno, alguna ya vez está. seguro. Sí, para mí Dije ni, lo ni mío, ahora siquiera. me toca ejecutar. Eso seguro. A ver,
es que no existe agree and commit. ¿No? O sea, no vas a siempre agree. Pues entonces, o disagree, pero lo hacemos, porque si no existe. Bueno, hagamos esta. Ahora, yo quiero hacer A, ¿no? Quiero hacer una tarta de chocolate. Yo quiero hacer B, quiero hacer una tarta de verdura. No vamos a una tarta de verdura y chocolate, vamos a una tarta de verdura, ¿entendés? No es que el intermedio es lo que va. Yo creo que mencionaste muchos principios que son casi escuelas, o sea, no son únicos. Por ejemplo, esto del candor, ¿no? Del feedback, ¿viste? Todas estas reglas de cómo dar feedback, o esto que decís de cómo lidiar con consenso. Pero yo siento o pienso que la gente tiene un tipo de liderazgo, o sea, especialmente cómo construye esa influencia, y tiene un flavor, o sea, tiene como un gusto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lidero yo? Yo soy una persona muy de liderar con el ejemplo. O sea, voy y hago las cosas. Entonces, si yo voy y hay un equipo que no está haciendo algo bien, voy y lo hago enfrente de todos. Y digo, mira, se puede. Y es como que ahora espero que todos ustedes puedan hacerlo así o mejor. Porque esta es su responsabilidad, ¿no? Esa es para mi flavor. ¿Vos qué dirías que que te distingue frente a otros managers que por ahí comparten todas tus otras ideas tácticas o técnicas? Por ejemplo, a mí me gusta la idea de liderar con el ejemplo, pero hay un punto en que en nuestro caso lo escala, ¿no? No puedo hacer, tipo, entonces, eso es una cosa de decir, si quizás el ejemplo es, te doy el ejemplo de cómo pensar las cosas, de qué values o qué criterio uso para pensarlo, de tipo poner las horas silla o las horas lo que sea que hay que poner, o sea, esa parte del ejemplo 100%, em, de también como modelar los behaviors que quiero, ¿no? Che, o sea, yo soy la primera persona, tipo punta de flecha, sabiendo de latest tech, qué es lo último, entendiendo cómo funciona, entendiendo el detalle, entendiendo el low level. Si digo que es importante hablar con clientes, porque es importante hablar con clientes, soy el que más habla con clientes, pero también, ojo, acá claro, no es que lo estoy haciendo yo para mostrarle al equipo lo que hay que hacer. Creo que eso es un byproduct, o sea, mi thinking es más, y esto sí, como que fue una cosa muy importante, como que me quedó, no es que la frase es de ahí, pero que en Sauer, que es, do the right thing even when no one is watching. Yo no lo estoy haciendo porque otros lo vean. Eso es sí, sirve. Yo lo estoy haciendo porque es lo que hay que hacer. Entonces, ese es mi leadership style, digamos. A mí personalmente no me importó nunca el team size, no me importó tipo tener un glamorous assignment cuando había que hacer las cosas. Y a mí me sirve eso, porque eso es lo que yo, o sea, al final del día yo vengo cuando era chico hacía mucho deporte, yo lo que quiero es que ganemos como equipo, no me interesa, tipo, y para eso es tipo, do the right thing even when no one is watching, o sea, si el famoso, ¿no? Si vos ibas y hacías el ejercicio y en vez de tirar 10 triples, yo jugaba al básquet, tirabas 5 y después te ponías a boludear, y lo he hecho, bueno, no mejorás en triples. Entonces, en la parte profesional es lo mismo. Che, no sé, ahora estoy con temas que sacamos un producto nuevo y lo que tengo que hacer es tengo que ir y vender. ¿Y es lo que más me gusta, estar vendiendo? No, a mí me gusta armar productos nuevos, entender. ¿Es lo que tengo que hacer? Sí. ¿Y eso le sirve al equipo justo? Sí, porque ven que si yo estoy haciendo eso, cuando hay que hacer una demo para un cliente, seguramente le sirve. Pero lo estoy haciendo porque lo que sirve para toda la empresa es que yo esté vendiendo. Bueno, bien, bien. Bueno, yo creo que ya llegamos a un muy buen punto de la entrevista. Me encantó tu participación. Siempre ya tengo ahí un tema sorpresa que parece que me encanta. Hablaste de entrevistas mucho más de lo que me imaginé, que es un tema que me gusta mucho. De hecho, confirmaste muchas cosas que yo digo en otros episodios, o sea, que tengo opiniones similares. Lo de Meli me pasó también, es una cosa pienso que tienen un evangelismo dentro de la empresa que Sí, es sí, si alguien impresionante. me lo puede explicar, me encantaría. Es que yo te iba a preguntar a vos, porque te juro, es una cosa de loco lo Todavía que no lo pasa. descubrí, no, I haven't cracked the code. Pero bueno, no, muchísimas gracias por tu participación. Así que bueno, de acá vamos cerrando la entrevista. Y bueno, nos damos un adiós. Dale, un abrazo, muchas gracias por el invite. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con Conan Bat, con doble T.